Las tendencias en el cabello cambian con cada temporada y con ello vienen nuevos efectos de color. Las mechas y luces seguirán siendo las favoritas, como las que te muestro en este video de bajo mantenimiento. Así que si quieres iluminar el cabello y el rostro, esta tendencia es para ti. Soy Betty Lascano, acompáñame a ver este tutorial que lo realicé con mucho amor para ti. Jazmín es la modelo del día de hoy. Como ustedes pueden observar, ella trae un crecimiento de balayage ya de 8 centímetros o más. Vamos a hacer el retoque, pero vamos a cambiarle un poco la técnica de las mechas para que ella luzca con un look diferente. Como les comentaba, ella trae un crecimiento entre 8 y 10 centímetros. Aquí lo estamos observando, el crecimiento que tiene ella. Vamos a hacer un efecto de mechas un poco diferente para que se le note el cambio. Vamos a iniciar con una fórmula de decolorante de 4 tapas de polvo de colorante más 200 mililitros de peróxido de 20 volúmenes y mitad de ampolleta terapia intensiva para cabello quebradizo. Esta fórmula será para iniciar. Si necesitamos más producto, vamos a volver a preparar fórmula. Voy a iniciar por la parte de enfrente. Voy a retocar el Money Piece que tiene Jazmín. Podríamos decir que el Money Piece lo vamos a dejar igual que el efecto que traía ella anteriormente. Donde vamos a modificar la técnica va a ser en el resto del cabello. Lo que quiero conseguir con Jazmín es un look donde ella se vea más rubia. Vamos a conservar el tono natural, pero sí quiero hacer más mecha. El balayage que le hicimos anteriormente dejamos como un crecimiento de 3-4 centímetros y se notaba lo oscuro de su crecimiento con lo rubio de la parte baja, había contraste. Ahora quiero que el rubio se vea desde el crecimiento hasta las puntas. En la parte de atrás, Stephanie está utilizando el aire de la secadora para separar todos los cabellos pequeños y trabajar solamente con el cabello que está largo. Al separar el cabello de esta manera con el aire, nos da la impresión de que queda sombreado la parte del crecimiento. Esta técnica, la verdad, difumina bastante la decoloración y con esto ustedes pueden conseguir efectos de color muy bonitos y no se ve demasiado marcado. La pueden utilizar esta técnica y les garantizo que les va a quedar un degradado muy bonito. Toda la parte de atrás Stephanie la va a trabajar de esa misma manera. Yo estoy trabajando la parte alta de la coronilla. Si ustedes observan, hago un ligero zigzag para que no me queden las líneas muy marcadas como si fuese unas mechas universales. Quiero que me quede bastante cabello claro, pero sin que me queden listones en el cabello como el efecto que da la mecha universal. Cuando ustedes están haciendo un retoque de un balayage o están haciendo una nueva modificación en una decoloración, es muy importante que trabajen solamente con el cabello natural y donde está el cabello decolorado, no le apliquen más decolorante para que este cabello no se dañe, no se sensibilice. Es fundamental que un cabello decolorado lo tienen que trabajar con mucho cuidado. Creo que casi en la mayoría de los videos que hacemos, tanto retoques de balayage o retoques de decoloraciones, soy muy repetitiva en eso, diciéndoles de que un cabello decolorado tienen que tener muchísimo cuidado, porque si ustedes aplican decolorante en un cabello decolorado y lo dejan mucho tiempo sobre la hebra, esta va a terminar rompiéndose, o si no se rompe en ese momento,
a los días ese cabello se va a romper y se va a caer por partes. Es por eso que tienen que separar el cabello decolorado y solamente trabajar con el cabello natural para que no corran riesgos. Una vez terminado de trabajar la coronilla, trabajo los laterales y quiero que observen cómo lo estoy haciendo. Saco la sección y hago zigzag, busco los cabellos que están decolorados y sobre esos trabajo para retocar solamente el crecimiento. Si encuentro cabello que no está decolorado, a ese cabello le voy a aplicar el decolorante hasta las puntas. Observen que yo estoy trabajando con zigzag porque quiero mezclar tanto cabello natural como cabello decolorado para que dé el efecto de luz y sombra. Ambos laterales los trabajo de la misma manera. En este momento Paulina me está ayudando en la parte de atrás y yo sigo avanzando con el lateral. ¿Te apasiona el mundo del estilismo? Te cuento que este canal es especial para ti. Aquí vas a aprender desde lo más básico de colorimetría hasta lo más avanzado en diseño de imagen. Así que te invito a suscribirte y tocar la campana para que no te pierdas ningún solo video. Te recuerdo que subimos contenido lunes, miércoles y viernes. Una vez terminado de empapelar, vamos a revisar la aclaración cómo se está dando. Quiero que observen que en el crecimiento, que es el cabello natural, la aclaración ya casi está con un ligero reflejo dorado. Le falta muy poquito y por eso vamos a limpiar ya el cabello para que con el poco de colorante que quede siga actuando, pero ya no con la misma intensidad. Vamos a aplicar decolorante donde veamos que le hace falta aclaración. Y de esta manera vamos a revisar paquete por paquete hasta ver cómo se está dando la aclaración. Una vez revisado todo el cabello, vamos a llevar a la modelo al climazón y le vamos a dar calor por 10 minutos. Pasado ese tiempo, se obtuvo la aclaración que necesitábamos y es momento de llevar a la modelo al lavabo y vamos a retirar el decolorante. Quiero que observen qué bonita decoloración nos quedó. Una vez conseguida la aclaración, retiramos el papel aluminio y es momento de dar shampoo con baño astringente de limpieza profunda de Botox. Este champú que nos va a ayudar a eliminar todos los residuos de colorante para que al momento de aplicar el color, este se absorba perfectamente y tenga mayor durabilidad. Una vez retirado el champú, es momento de hacer la fórmula para matizar las mechas. La fórmula que voy a utilizar son 90 mililitros de peróxido de 10 volúmenes en crema más 30 gramos de tono 7.12 más 30 gramos de tono 8.13. Mezclamos perfectamente bien esta fórmula y la aplicamos en todo el cabello. Antes de aplicar el matiz, vamos a proteger el cabello con suero hidratante de Yenvil. Este suero me va a igualar la porosidad y al momento de aplicar el matiz voy a obtener un mejor resultado. La fórmula del matiz la vamos a aplicar de crecimiento hasta las puntas. Quiero que observen cómo Paulina está aplicando el matiz. Lo está haciendo de una manera generosa, sin escatimar producto. Hay personas que escatiman mucho el producto y es por eso que consiguen coloraciones que no están parejas. Cuando ustedes están haciendo un trabajo de color, es muy importante que apliquen la cantidad adecuada de producto, porque de eso va a depender también la durabilidad y va a depender que obtengan un color más firme. Una vez terminada la aplicación, vamos a dar un tiempo de pose natural de 10 minutos. Pasados los 10 minutos naturales, retiramos el baño de color con pura agua y preparamos el cabello para la siguiente fórmula. La segunda fórmula de matiz va a ser de esta manera: 90 mililitros de oxidante en crema de 10 volúmenes más 15 gramos o mililitros de
Tono puro 0.12. Lo mezclamos perfectamente bien y lo aplicamos en todo el cabello de la forma en que lo están viendo. Recuerden que aquí es mayor cantidad de peróxido y es puro reflejo puro. Lo aplicamos y lo emulsionamos perfectamente bien en el cabello. Con esto vamos a conseguir una tonalidad nacarada muy bonita, un tono muy padre. Este matiz se aplica una vez que se retira el primer matiz. Esto es para reafirmar el tono. Vamos a darle un tiempo de pose de 5 minutos, emulsionando el cabello para que este absorba perfectamente el color. Pasados los 5 minutos, retiramos la segunda fórmula con bastante agua. Una vez retirado el matiz, vamos a aplicar baños rubios de Yenvir. Este champú es especial para cabellos decolorados, para ti que no te gustan los tonos que tengan reflejos naranjas o esos amarillos tan intensos y quieres conservar el cenizo. Este champú es ideal para ti. Además, es adecuado para después de las decoloraciones por los nutrientes que ayudan a revitalizar el cabello. Una vez retirado el champú, aplicamos la mascarilla rubio intenso. Esta mascarilla nos va a ayudar a fijar la coloración y a nutrir e hidratar al cabello al mismo tiempo. Para finalizar con mi modelo, vamos a aplicar liso hidratado de Yenvir. Con este suero hidratante voy a conseguir un lacio perfecto con mucho brillo y movimiento libre de frizz. Stephanie se va a encargar de darle ese toque de maquillaje a mi modelo para que luzca como toda una celebridad. Este es el resultado final de la decoloración. Como ustedes pueden observar, se retocaron las mechas y se agregaron un poco más. Con esto mi modelo quedó con más luz en su rostro y realizamos una coloración en tendencia. Recuerden que si a ti te gustan los trabajos de color de bajo mantenimiento porque no tienes el tiempo para estar en un salón, este es ideal para ti. Y si te gusta estar cambiando constantemente de color, te garantizo que hay diversidad de tonos que te puedes aplicar donde vas a conseguir luz en tu rostro, que eso es muy importante, ya que te da frescura, jovialidad y además tiene el poder de rejuvenecer. Gracias familia por acompañarme en este video tutorial. Les mando un gran abrazo y muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.